La celebración de la vista correspondiente a la medida cautelar interesada en el procedimiento de incapacidad 225 del 2018 se sigue a instancia de Asunción García Campoy frente a Francisco García Campoy con intervención del Ministerio Fiscal. La parte actora se afirma y ratifica en esa solicitud de medida cautelar. Sí, con la venia, señoría, para ratificarnos en nuestra solicitud de medida cautelar y procedimiento del pleito por la que dejo interesado, solicitar que se dicte una sentencia de conformidad con el suplico de la misma. Antes de dar traslado a la parte, señalar que el IVAS... No le he entendido. No se preocupe que su letrada está aquí, Francisco, su letrada está aquí y simplemente ha dicho que mantiene lo que pidió en su día, ¿vale? Simplemente manifestar que el IVAS, la antigua Comisión Valenciana de Tutelas, ha sido citada legalmente, no comparece sin acreditar causa que lo justifique. Letrada. Sí, con la venia de su señoría para oponernos a la solicitud de incapacitación que Estamos en sede de medida cautelar. A la medida cautelar de la incapacidad de forma provisional y ello, primero, brevemente, hay una cuestión formal y es en cuanto a la posición de las partes, puesto que aunque no se proveyera, en su momento se presentó un escrito por la parte que presentaba la demanda de incapacidad y estas medidas cautelares en el que se apartaba de la solicitud de incapacitación y lo dejaba en manos del Ministerio Fiscal, que no lo ha iniciado de oficio, por lo cual entendemos que la parte en ese momento ya manifestó su intención de no continuar con el procedimiento adelante, con lo cual entendemos que este procedimiento debería archivarse, puesto que no ha sido, a no ser que continúe de oficio el Ministerio Fiscal, puesto que la parte ya se apartó del mismo. Dicho esto, respecto al fondo del asunto, entendemos que no procede la incapacitación de nuestro representado por cuanto de los informes médicos y de sus entradas en distintos centros, etcétera, etcétera, se desprende que siguiendo un tratamiento de forma continuada y un seguimiento por parte de un tratamiento ambulatorio forzoso sería suficiente para que no fuera necesaria esta incapacidad que se solicita. Nada más, señoría. Gracias por el Ministerio Fiscal. Nos abrimos nuestro simple con la demanda e interesamos el recibimiento del perito a prueba. Bien. Respecto a la cuestión que se plantea con carácter previo, carácter de naturaleza procesal, es cierto que se presentó un escrito por parte de la parte actora manifestando inicialmente su intención de apartarse del procedimiento, pero antes de que fuera proveído, es decir, antes de que recayera resolución judicial, se presentó un nuevo escrito manifestando que se iba a continuar con el procedimiento. Por lo tanto, jamás hubo una resolución judicial que tuviera la parte, valga la redundancia, por apartada del procedimiento. En todo caso, se tiene por formulada esa alegación de naturaleza procesal que realiza la parte. En cuanto a la prueba, teniendo en cuenta que el objeto de la vista es únicamente determinar si procede a adoptar medida cautelar o no, no se va a hacer ningún pronunciamiento final sobre la capacidad del señor García Campoy. Sí, con la venia, señoría, documental por reproducida, que está aportada en autos, la pericial, que ha sido citada a perito, como así solicitamos, y al amparo del artículo 759.1, que se oiga al pariente más próximo, en este caso la hermana que está presente en este acto. Permite la prueba que propone la parte actora, letrada. Por nuestra parte, señoría, la prueba ya propuesta de la pericial de Aurora Adán Morell, así como la documental por reproducida. Y creo que ha manifestado antes que quería aportar un documento, aunque no tuviera copias. Sí, efectivamente, señoría, las citas para la UCA de un nuevo tratamiento que ha iniciado nuestro representado. Bien, pues es el original. Y si quiere, luego le facilita, por si lo quiere ver la parte. Sí, señoría. Y luego le facilita copia a su compañero, ¿vale? Sí, sí, efectivamente. Y el original, sí. Porque lo necesitará el original, que se quede copiado en el juzgado una vez testimoniado. Muy bien. Por el Ministerio Fiscal, alguna prueba se adhiera a lo solicitado por las partes. Bien, pues comenzamos por la audiencia de pariente. Señora García, póngase en pie. Únicamente Sí. creemos que por la parte actual se precisara la medida cautelar que se solicita exactamente. Vale, pues... Porque evidentemente no nos queda exactamente claro. ¿Se habla de una intervención o es un tema de una administración provisional en favor de la Generalitat? Pues ¿O es una lo tutoría aclaramos. en favor de la misma? ¿O es algo?
Pues al igual que decíamos en la demanda principal, señoría, el fundamento o el objetivo de la medida cautelar son dos cosas. Por un lado, que se nombre un tutor que rija los bienes y la persona del demandado, y por otro lado, que lo que pedíamos también es que se adoptase alguna medida sobre la única propiedad que tiene el demandado, que es la vivienda que tiene en Ibiza, para que no pueda disponer, gravar o enajenar la misma. Entonces, al solicitar que se nombre un tutor o un administrador de su patrimonio, con eso ya estaría resuelto. Luego es tutor provisional. Tutor provisional de su persona y bienes. Efectivamente. Perfecto. Tutor provisional, bueno, el plano económico, porque es reconducido justamente, un tutor provisional, mejor dicho, perdón, de la Generalitat Valenciana, en tanto se sustancia en... Efectivamente, para las personas sustancias. Vale. Buenos días. A ver, conteste las preguntas que brevemente y sobre las cuestiones que deben fundamentar la resolución de la medida cautelar le van a dirigir las partes, letrado. Sí, por venir, señoría. Vamos a ver, ¿conoce cuál es la situación actual de su hermano? ¿Cómo está viviendo? ¿De qué vive? Claro. ¿Nos puede explicar brevemente o precisamente la situación actual? Paco ha estado viviendo desde el 2000 poco de unos ingresos extras que han venido de herencias y ayudas familiares, también de un contrato que yo le facilité en mi empresa. Luego, a pesar de tener muchas ideas sobre negocios, realmente no ha puesto en marcha ningún negocio ni ha habido ingresos de ningún tipo. La familia, sobre todo mi madre, es la que le ha estado ayudando a pagar la renta del piso, la luz, el agua, el gas, le paga sanitas y se le ha mandado dinero metálico para su subsistencia. Luego, hace 5 o 6 años, él arrendó una casita que mi madre le había dicho que era suya y la arrendó. La arrendó a un señor por menos quizás de lo que valía la renta, pero bueno, tenía unos ingresos. Tiene que permanecer en silencio, Paco, por favor. Bueno, a una pareja, a Sharon y a Marcel. Y lo que pasa es que esa pareja se separó y ella se marchó, era azafata, se marchó, holandesa, y él quedó en la vivienda. El contrato era por 5 años, estaba muy mal hecho. Paco empezó a quejarse de que no podía incrementarle la renta anualmente, pero no le podía incrementar la renta anualmente porque no hacía los trámites adecuados. Así pasó el segundo año, el tercer año y el cuarto año que no pudo incrementar la renta, pero él percibía las rentas de esa vivienda. El cuarto año gestioné yo el incremento de esa renta y efectivamente el 7% de ese importe ya le fue entregado a Paco. Y como él tampoco, Paco, no quería que continuara este señor, pues yo también financié, costeé y gestioné la notificación fehaciente y dentro de plazo para que se marchara de la vivienda porque no se le prorrogaba el contrato. Y efectivamente, pues claro, se marchó. Vale, Se marchó. Pero a partir de ahí quedó la propiedad en manos de Paco y ahí está. Pero él actualmente, ¿de qué vive? ¿Tiene algún ingreso? ¿Tiene algún ingreso? Nada. No, Ni nada. Desde el año 2000 más o menos fue... Él se llevó el importe de la última renta percibida que pagaba semestralmente en agosto del 2017 y a partir de ahí se le ha financiado el 100% de su vida. Sí, la familia. Vale, respecto a los tratamientos médicos, ¿usted conoce o tiene conocimiento de si los sigue, si los ha seguido, en qué situación? No, él tiene un problema que todo el mundo que haya tratado con psiquiatras saben, los enfermos no siguen los tratamientos y las pautas, y sobre todo porque él hace años, él es como el Guadiana, aparece y desaparece. Va a un psiquiatra, luego se aburre del psiquiatra, luego se medica él. La culpa también la tenemos nosotros porque le buscamos las medicinas, se las empaquetamos y se las mandamos. Y la verdad es que alguien tiene que controlar la pauta médica de Paco, porque es un enfermo, y también el suministro de las medicinas. Una pregunta con respecto a eso que ha dicho. Las medicinas no va a la Seguridad Social, las obtiene y se las compra. ¿Es la familia la que tiene que hacer todos esos trámites? O Celia, una amiga de la familia, o de él. Él mismo tenemos mucha justificación, o sea, podemos demostrar que somos nosotras las que nos turnamos para mandarle no lo hace. No, si él vive en Valencia y las medicinas médicas está en Madrid.
Nosotros vamos, pedimos cita, la mujer se compadece de nosotras, nos da las recetas, vamos a la farmacia, nos las fían y se las mandamos. ¿Tiene conocimiento si tiene o ha tenido problemas con el entorno, con la familia, con los vecinos? Sí. En el 2017 ya fue el colmo porque yo vivía esclava del teléfono. Se quejaba el administrador, los vecinos, el bar de abajo, tiraba macetas, tiraba cubiertos, pegaba sustos de que tengo la casa incendiada, iba el administrador en sábado desesperado. O sea, ha aparecido con un cuchillo para que le dieran un bocadillo y una cerveza en el bar de abajo. O sea, ha hecho... Y yo les decía, a mí no me lo contéis porque yo no puedo hacer nada. Poner una denuncia y ampararos en la justicia, pero ese año fue infernal. Vale. Se dejaron las llaves, tuve que resolverle el tema desde Madrid con un cerrajero, en fin, Vale. una pesadilla continua. Una última pregunta y ya está, porque ya nos ha ilustrado bastante. Vamos a ver, otras veces que ha tenido episodios como estos episodios graves, que se ha procedido a su internamiento, ¿cuánto tiempo ha necesitado de internamiento para volver a recuperar, digamos, su media autonomía o su capacidad o la posibilidad de vivir solo independiente? La primera vez que, o sea, nosotros hemos sabido que siempre había un problema, pero la primera vez porque se le encontró en coma etílico y de ahí pasó a cometer unos actos delictivos y la opción entre cárcel y medicación, optó por la medicación, afortunadamente, pues estuvo 6 meses ingresado. Posteriormente, para que él pueda tener fuerzas físicas y mentales para poder afrontar otro reto de a ver si sale, necesita un ingreso forzoso, porque nunca la medicina, o sea, porque sus medicinas hay que equilibrarlas, según me han explicado los psiquiatras. Y cuando se ingresa, entonces ya lo dejan en un estado de servir y él ya tira, tiene fuerzas para tirar, pero si no se le ingresa forzosamente, él no puede, está así, no puede, es imposible que saque fuerzas. Ninguna pregunta, muchas gracias, señoría. Sobre cuestiones que nos han dado, por favor. Sí, con la venia de su señoría. Me gustaría que me aclarara algunos puntos. Usted ha dicho, a preguntas de su letrado, alguien tiene que controlar las pautas. ¿Un psiquiatra, un médico? Alguien tiene que controlar las pautas, puede ser de forma ambulatoria. No, él no va, él no hace caso a nadie. Pero si se le obliga y hay un seguimiento... Si hay un tutor, como él ha estado años hasta que se le concedió el indulto, que el psiquiatra tenía que mandar mensualmente un informe acreditando que seguía tomando las medicinas y que seguía las pautas indicadas, él pudo rehacer su vida durante unos años. ¿Pero por qué? Porque estaba la espada de Damocles en su cabeza. Si no hay una autoridad superior, él no sigue pautas. En el caso que nos está comentando, en ese momento, él no estuvo... el seguimiento se le hacía de forma externa, no estaba ingresado en ningún sitio. Sí, la contestaron. Vale. Vamos a ver, respecto a los ingresos y el tema de la falta de ingresos de su hermano. Usted comenta responde exactamente, ha dicho que su madre le había dicho que esa casa era suya. Sí. Sin embargo, no es que su madre se lo haya dicho, sino que existe primero un contrato privado elevado a escritura pública en el que efectivamente esa propiedad... Bien, pero no, por favor, que esto lo dirijo yo. No vamos a entrar en cuestiones, lo que es fundamental y lo que se le ha preguntado es qué propiedades tiene. Entonces, da igual la casa, lo que hizo, si la alquiló o no alquiló. En este momento... Es que se la escrituré pero yo. En este momento lo que considero fundamental... Se la pagué yo. Me deja, por favor. Perdón. Dado que lo que se está solicitando es un tutor provisional tanto de personas como bienes, dejemos los actos que ya se han realizado para determinar ahora qué patrimonio tiene su hermano, si me permite, qué bienes tiene. Dice que tiene una propiedad. Tiene 3.500 metros con una casa construida. Es la casa de Ibiza a la que su hermano me ha hecho referencia en muchas ocasiones, ¿vale? ¿Tiene alguna otra propiedad? No. Vale. Tiene unas acciones que yo le regalé por su cumpleaños del 10% de una empresa mía. Vale. Señoría, es que la cuestión ha sido introducida por sí, el pero letrado, no resulta procedente que continuamos por ahí. Solamente voy a preguntar dos cosas. En el momento en que estaba alquilada la casa, le pagaban la renta. Improcedente. Yo no intervenía, yo no sé nada de lo que bien, señoría, pues la siguiente pregunta es, ¿esa casa se podría volver a alquilar?
Ahora mismo necesita arreglarla, necesita una inversión. ¿Podría volver a alquilar? Claro, eso es Ninguna la pregunta más, aspiración señoría. que se tiene aquí. ¿Es la Casa de Ibiza Sí. a la que está haciendo referencia? Perfecto. ¿Por el Ministerio Fiscal alguna pregunta? Vamos a ver. Esta vivienda es titular de su hermano. Sí. Aunque no ha pagado el impuesto de transmisiones y Hacienda va detrás. Sí, muy bien, ha pagado el impuesto de transmisiones. Yo lo que quiero decirme es que aquí se dice, en una demanda que supongo usted se la ha leído, en que se dice que esta persona ha intentado vender esta vivienda. Esta es una de las razones que mueve a su letrado de una medida cautelar, que es la que estamos viendo hoy de contenido económico. ¿Eso es cierto? ¿En base a qué? Vamos a ver, él cuando le falta dinero, como toda persona, quiere sacar dinero lo antes posible. Entonces, él ha intentado, porque ha intentado poner anuncios en el diario de Ibiza, él ha buscado a personas conocidas en Ibiza para que le compren la casa, pero eso son cosas que yo vivo mi vida y él vive la suya. Entonces yo eso lo sé por los vecinos, lo sé porque en Ibiza nos conocemos y todo se comenta. Pero esa casa, desde que fue abandonada, digamos, por el inquilino el 28 de enero del 2017, esa casa está cayéndose, o sea... Pero lo que digo yo es esa venta que se dice que tiene usted noticias. Sí, tengo emails, tengo cientos de emails diciendo que quiere vender la casa. ¿Y dónde los ha aportado usted? ¿Por qué tengo que aportar los emails de una decisión que va y viene como olas del mar? Ahora la vendo, ahora no la vendo, ahora arréglame la casa, ahora no me arregles la casa. Un interrogatorio. La petición que se formula es una intervención sobre la administración. Para eso ha de haber una causa. Una causa, me refiero, aparte de lo que usted ha agregado. Usted está pidiendo una prueba documental de su una prueba intención. documental de que esa persona ha pretendido vender, en este caso, esta vivienda. Malvender, que es lo que se dice en demanda. Eso puede dar pie, evidentemente, si se acredita, que se tomen una... Si lo llegó a saber, llamo a los vecinos colindantes. No lo sé qué debo Malvender. decirle, o sea, usted yo le aseguro... por referencias que efectivamente esta persona tiene noticias, es lo que no sé, de que ha querido vender. O malvender, dígame. No lo sé, depende del precio. No o sea, malvender si lo vende bajo precio o vender bien, no lo sabe, no sabe si va a vender bien o va a vender mal. Lo único que tiene noticia es que pretendía vender, ¿no? Sí, conociendo la trayectoria de la fue... pérdida de todas sus propiedades, nunca ha sacado el precio justo, siempre ha malvendido. Dos, ¿esa persona ha malvendido, aparte, alguna cosa de su propiedad, objetos? ¿Ha llevado a cabo, digamos, la venta de cosas de su propiedad a bajo precio o realmente acaba pues la vivienda que tenía en Cardeñas número 1, que era un ático, la malvendió, no se sabe por qué precio. A mí me han dicho que por 6.000 euros llegó absolutamente drogado y borracho al banco y firmó el contrato a unos viejecitos que la compraron porque se debía unas cuotas de hipoteca. A mí no me dejó intervenir porque primero pidió ayuda y entonces yo acudí a una inmobiliaria pues para venderla y sacar dinero, pagar las cuotas al banco y que él se quedara con algo, si no quedaba más remedio y no se podía salvar la vivienda. Pero como echó con zapatazos al comercial, que me dijo no te denuncio porque no tienes esto, pero tu hermano me ha echado a gorrazos y me ha echado hasta latas de tomate, lo echó así de la casa. Luego, el final, como yo no estaba en el banco, yo no sé en qué, pero vamos, dinero no ha tenido nunca, ni con la venta de ese piso. Vamos a ver, dos cosas. El dinero que ustedes dice que le pagan todo porque no tienen ningún ingreso. ¿Ustedes le dan dinero en metálico a él? Por banco y por giros. Le van por giros. ¿Qué cantidades? Bueno, pues, por ejemplo, la legítima, la única hija que no ha cobrado la legítima soy yo, lo digo por si sirve de algo, pues mi madre no se dio cuenta y era de 61.500, pero le llegó a dar 87.500. ¿Esto cuándo? Pues mi padre murió en el 2008 y decidimos darle a 1.000 euros, se acordó para que no dilapidara, a 1.000 euros hasta acabar 87.000. Que le enviaban ustedes 1.000 euros, ¿no? Sí, porque yo tengo todos los recibos en la oficina, todos. No sabía que me iban a preguntar por el pasado, sino... No, es que... me he traído la maleta. Señora, conteste, por favor, las preguntas que sobre el pasado, es que el pasado es lo que nos trae aquí, es decir, el pasado es lo que nos trae aquí. Vamos a ver, entonces efectivamente de 87.000 le van ustedes dando 1.000 euros de tanto.
Mientras tanto se muere mi tío Alfredo, ¿vale? Vamos, siguen dándole, en la actualidad también le siguen dando esa cantidad. No, desde agosto del año... No, desde hace menos. Hace unos 6 meses que he cortado el suministro completo. Absolutamente, entonces no tiene ningún ingreso este señor. ¿Lo ha tenido? No, Sí, pero le están preguntando ahora. yo Queremos estoy conocer cuál es la diciendo, oiga, Usted ha situación. cortado el ingreso, ¿usted tiene alguna fuente, este señor, porque conozca usted de dónde saca, cómo vive, de quién vive? ¿Quién le Ahora proporciona vive dinero? de deber a Endesa porque no le pago no le pago ni la renta ni la luz. Le pago el agua y el gas. Usted sí que está pagando, digamos, los gastos de suministro, ¿no? Sí. Y ahora, Pero ya tampoco le he cortado el teléfono. ha cortado usted el teléfono. Bien, ¿de qué come esta persona? Ni idea, porque yo dejé de pasarle primero 125 euros semanales, luego lo bajé a 75 euros semanales y cuando ya vi que la cosa, porque mi madre, entre mi madre y yo hacíamos este esfuerzo económico, pero mi madre ahora está en una residencia, Bien. necesita cuidados En y definitiva, no ¿qué hay quiere dinero decir para ¿Usted no mantenerlos. sabe cómo se mantiene este señor? No Porque tengo se ni le ha idea. cortado, por decirlo así, el grifo. Y que no le ha dado usted ningún dinero, que hasta entonces eran 1.000 Hace 5 euros. meses por lo menos 1.000 euros, luego fue bajando, lo Sí. que nos ha dicho, y actualmente ya no percibe este señor. solo se le paga Solo se le sanitas, pagan los gastos. sí, solo de sanitas, suministro. el agua y el gas. Bueno, Sanitas, el agua y el gas, es lo que le mantenemos. pues nada más. ¿Me permite una última pregunta al hilo de lo que ha hecho el Ministerio Fiscal? No, yo creo que el interrogatorio ha sido suficientemente Vale. extenso. Nada. Presentarse, gracias. Buenos días, doctora Dan. Hola, Usted la buenos forense días. adscrita a este juzgado que ha emitido un informe que consta las actuaciones respecto de Francisco García Campos. Sí. Se afirma y ratifica en el contenido y conclusiones de ese informe. Sí. Pues conteste las preguntas que brevemente, en cuanto que el contenido del informe ya está unido a las actuaciones, las aclaraciones que estimen necesarias para fundamentar sus pretensiones. Bien, hola, venía señoría. Usted en su informe en conclusiones ya dice que necesita presentar limitaciones para el autogobierno y gobernar sus bienes, precisa supervisión para diferentes actividades como la toma de tratamientos, seguimiento de patologías y control de sus bienes. Sí. Cuando habla de la disposición de bienes y limitaciones de dinero, habla que se considera que puede tener limitaciones en el manejo de cantidades moderadas o importantes y a la toma de decisiones de contenido económico. Entiendo que lo que está diciendo en el informe es que el dinero en muy poca cantidad sí que puede tener, pero en el momento que ya sea una cantidad un poco más elevada... Hay ya- que hacer una supervisión. Vale, y esta cantidad más o menos... No sabría decirle una cantidad Vale, no sabría concreta. Básicamente, cuando hablamos de cantidades bajas, suele ser el dinero del bolsillo. de En fin, bolsillo. el poder hacer una gestión normal de la comida. Autobús, en fin. comprar el Exacto, pan, de cosas hacer así. todo eso no creo que te Un vaya a poco tener más. ningún tipo de problema. Ahora bien, si ya hay que hacer una disposición patrimonial, si hay que hacer algo un poquito más importante, disponer de grandes cantidades, pues hay que hacer una... Vale. Considero que debería hacerse una supervisión. Con lo cual entiendo que para comprar, vender, hipotecar, manejar sus propiedades, sí que necesita una supervisión. Entiendo que sería por lo menos cuando yo le vi en el estado en el que Sí, cuando le emite el encontré, de momento sí que sería lo adecuado. Adecuado. Vale, y con respecto a su persona, por lo que refiere al tema de tomar medicación, seguir tratamientos y demás, lo mismo, usted considera que necesita supervisión. Sobre todo debido a los antecedentes, porque ha tenido épocas de abandono de tratamiento, donde ha tenido periodos de inestabilidad bastante importantes. Cuando yo le vi llevaba, por lo visto, bastante tiempo sin consumo de sustancias. En fin, ya llevaba, por lo menos, creo que, si no recuerdo mal, creo que eran 90 días, lo que me enseñó con las tarjetas de la asociación a la que Sí. acudía, llevaba unos 90 días cuando yo le vi. Entonces, debido a los antecedentes, lo mismo, para intentar evitar que vuelva esa situación de inestabilidad, por lo menos durante un tiempo, también el que se le supervise en ese sentido. Parece ser, nos han aportado, la letrada del demandado nos ha aportado una tarjeta de la UCA, que está acudiendo la UCA desde el 15 de este mes, debe ser el lunes. ¿Usted estima que un tratamiento de estas características en la UCA o un seguimiento, qué periodo o qué duración puede tener?
Considero que eso es algo que debería decir más bien el médico que le está supervisando la UCA. Porque, claro, insisto en que este informe es de mayo de 2018. Sí. Yo le vi un tiempo antes de este informe. Ha empezado a ir a la UCA ahora. Sí, pero en todo caso, no sé, en el estado haber empezado a ir el lunes a la UCA tampoco... No. Si hubiese empezado desde mayo hasta ahora, sí que podría... Es muy temprano. Vale, pues ninguna pregunta más. Muchas gracias. Sí, con la venia de su señoría. Vamos a ver, el informe ya se ha ratificado usted en él y la pregunta es, ahora a las respuestas del letrado de los demandantes, usted ha dicho que necesita supervisión para la analización. Esta supervisión, si es controlada de alguna manera por la UCA o por cualquier persona, ¿es necesario que se le incapacite o que se le ingrese en algún centro cerrado? Claro, en este caso creo que lo he dejado bastante claro en el informe. Para cuando ya, digamos, no pudiese tomar ningún tipo de decisión o algo así, es cuando ya se toman, vamos más hacia la vía del internamiento. En este caso no creo que estemos en esa vía, sino más bien un tratamiento ambulatorio. Él ahora mismo estaba en tratamiento cuando yo le vi y más o menos estaba yendo a sus consultas, estaba en periodo de abstinencia, entonces mientras siguiese así, en principio el tratamiento ambulatorio puede funcionar. Un internamiento ya es en circunstancias donde se considere que el control no existe, no está en ese control ni está en ningún tipo de conciencia de... En todo caso no se había solicitado el internamiento. Señoría, soy consciente de que no se ha solicitado el internamiento, pero estamos hablando de incapacitación estamos en sede de medidas una medida cautelar. En modo alguno se ha solicitado que se lleve a cabo el internamiento. Se ha hablado de la designación de un tutor provisional que controle persona y bienes. Soy consciente, señoría. Ninguna pregunta más. Por parte del Ministerio Fiscal. Vamos a ver. Este señor, según su informe, tiene su capacidad parcial, una incapacidad, digamos, parcial, para el cuidado de su persona, sí, y para el control de sus bienes. El control de sus bienes. A mí lo que me interesa es la conclusión que usted efectúa en el informe de conclusión cuarta, cuando dice precisa supervisión. Si se está refiriendo usted a lo que es el ejercicio de una curatela en el plano económico, una tutoría. Es la diferencia. Se habla de supervisión porque supervisión puede ser una labor del curador que acompañe al mismo para realizar todo tipo de negocios, sin limitación, enajenaciones, gastos extraordinarios, pero siempre, digamos, auxiliado, digamos, por el curador. ¿Se está refiriendo a eso? ¿Se está refiriendo, por el contrario, al control de sus bienes, a la necesidad de nombrar un tutor que se venga ocupando de los gastos, digamos, de lo que esté del dinero del bolsillo, es decir, del control de sus bienes, pero de importancia, es decir, de las operaciones de importancia, enajenar, grabar, realizar algo extraordinarios, entablar demanda, etcétera. Es decir, aquello que esté de más de lo que es manejarse con un dinero de bolsillo. Entonces, quiero que me distinga si es necesario una labor de acompañamiento, en cuyo caso nos encontraríamos ante una curatela, o una tutoría desde su punto de vista, sería lo más conveniente para las operaciones de carácter económico de importancia. En este caso, bajo mi punto de vista, no es una persona que no pueda entender cuáles son los procedimientos económicos, no pueda entender lo que es una disposición patrimonial de cualquier tipo, entiende perfectamente cuáles son esos conceptos. Lo que pasa es que debido a que la estabilidad clínica todavía no estaba en ese momento, por lo menos fundamentada, desde luego un cierto, por lo menos, control en el caso de esa supervisión para que no se pudiese dar ninguna situación desagradable en ese sentido, es decir, que pudiese realizar algo por sí mismo de lo cual no fuese del todo consciente de lo que estaba realizando desde el punto de vista patrimonial, es como una especie de protección de controlar ese tipo de cosas, pero no es alguien que no entienda nada de lo que es. Por eso, que esa es la diferencia en el caso... Curatela, ¿se entiende? O efectivamente. Tutor. Bajo mi punto de vista es una persona que necesita una supervisión. Curatela.
Eso es algo que exacto, no es el una cuestión término jurídica, que no es debo una cuestión utilizar yo. Sí. Efectivamente. El Instituto de Medicina Legal se pronuncia en estos casos, cuando dice que evidentemente la conclusión de la supervisión sujeción a curatela. Vale. Bien, entonces lo que quiero decirle es decir, acompañamiento, digamos, cuando tenga que realizar algún acto extraordinario, gastos extraordinarios de mayor importancia, enajenación de un bien, grabar un bien, Sí. alquilarlo. Bien. ¿Qué ha atribuido o ha inferido de ello que existe una conducta en el mismo práctica que le pueda llevar a malvender bienes de su propiedad? A ver, desde luego, en el discurso, cabe decir que el discurso cuando tuvimos la entrevista fue extremadamente extenso. Estaba en ese momento, por lo menos, presentaba mucha verborrea y costaba un poco mantener el hilo de lo que era todo cuando me pudo contar toda la situación patrimonial que había pasado en estos años. Pero sí que era evidente que había pasado por momentos en los cuales había tenido muchas propiedades, incluso algunas de ellas demasiado bien. No me acabo de quedar claro cómo podía ser que hubiese acabado la situación económica en la que se encontraba ahora. Por lo visto sí que había mucho de sus patologías que habían influido en esa situación económica que había tenido, por lo menos en el momento que yo le vi, que era, según él mismo me contaba, nula. Es decir, tenía solamente ya una propiedad que quería vender para poder subsistir, pero es que no tenía dinero ni siquiera prácticamente ni para pagar el tabaco, según él mismo me contaba. ¿Le indicó usted que quería vender la propiedad? No. Tiene que permanecer en silencio, Francisco, bueno, por favor. Que estaba en una situación en la cual estaba arreglando esa casa y demás. Entendí, insisto en que me costó un poco, igual yo me equivoco, me costó un poco entender lo que era toda la progresión del discurso. Sí. Por la situación. Pero lo que quiero yo que me diga es si a la vista si estaba en proceso de venta o no, ahí ya no lo sé. Trastornos ansioso-depresivos, somatizaciones, sí. Consumo y tal, sí. Usted de eso puede inferir que esta persona lleva actos de disposición, como indicado, de malvender sus bienes, porque realmente no tiene ni conciencia. Podría pasar, sobre todo si vuelve a esa situación de inestabilidad, otra vez el consumo, el alcohol, las drogas o alguna situación como ha tenido algún ingreso por cuestiones directamente de clínica psicótica. Entonces, claro, en una clínica psicótica, desde luego, algo así puede pasar. Es decir, que se puede dar la posibilidad de que esa persona... Se podría dar la posibilidad. ¿Le manifestó, es que no recuerda usted si le manifestó que quería vender o no vender? Eso no lo recuerdo exactamente. Me dio la sensación que era lo que me estaba intentando contar, pero no... Pero sobre todo porque me refería a la situación económica mala en la que estaba. Lo único que le quedaba era eso, según me comentó. No hay más preguntas a ese respecto. Manifestó que dada esa situación de falta de apoyo familiar, que además es reconocido, que se estaba produciendo en los últimos meses, carecía de recursos mínimos para atender a sus necesidades como el tabaco, y le manifestó a usted si había llegado a vender algún bien, un ordenador, algún bien de primera necesidad que tenía en casa. No lo recuerda. Las ventas no las recuerdo, no creo recordar que no me manifestó algo en concreto. Pero sí que me contó que su situación económica no era nada buena, que no tenía dinero prácticamente para subsistir. Es más, el alquiler me comentó que no estaba ni siquiera pagándolo él. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Con la venia. Pues brevemente le traigo conclusiones. Sí, con la venia, señoría, para ratificarnos en nuestro escrito de demanda y en la solicitud que hemos efectuado respecto a la medida cautelar, en cuanto entendemos que de la prueba practicada en este procedimiento, tanto la portada como la práctica en el acto de vista oral, hay suficiente fundamento fáctico y jurídico como para avalar la misma. En primer lugar, con el informe que emitió la clínica forense, el enfermo médico forense, que ha sido ratificado en esta sede judicial y contestadas las preguntas que se han efectuado, ya lo dice perfectamente y ya concluye en el sentido afirmativo de que el demandado no tiene capacidad para el autogobierno ni para gobernar sus bienes. Las conclusiones así lo expresan y son muy claras. Presentar limitaciones para el autogobierno y para gobernar sus bienes, precisa supervisión para las actividades y como la toma de tratamientos. Lo que esta parte ha defendido siempre, señoría, que como no es capaz de seguir los tratamientos, pues al final se ve abocado a realizar algunas actuaciones como las que ha venido haciendo hasta la fecha, que es malgastando el dinero que tiene, malgastando las herencias que ha recibido, o incluso intentar vender la única propiedad que tiene,
por lo cual entendemos que necesita esa supervisión, esa tutoría, tanto de sus bienes como de su persona, porque la médico forense nos lo ha dicho, que esas patologías influyen en su actuar. Cuando no se toma la medicación está en una situación que puede hacer cualquier cosa, puede realizar cualquier actuación, que de otra forma podría ser consciente de la legalidad o ilegalidad de la misma, pero que bajo el influjo de las patologías no tiene conciencia de la misma y puede disponer de una forma inadecuada, como ha venido haciendo hasta la fecha, como por ejemplo con las herencias que ha recibido. Hemos escuchado a su propia hermana, que ha dicho que recibió la herencia familiar, que recibía 1.000 euros al mes y que ya no le queda nada, o sea que ha venido malgastando esa herencia. También se ha explicado que no tiene medios para mantenerse, que es la familia que la tiene que mantener, el que le tiene que dar el dinero y el que tiene que supervisar todas sus actuaciones, señoría. Realmente por eso entendemos que es necesario adoptar la medida cautelar que hemos solicitado, porque, señoría, yo creo que es bastante significativo, bastante relevante que la hermana no ha pedido en ningún momento que sea ella la tutora o administradora de sus bienes y de su persona, sino que sea un organismo independiente, como es la Generalitat, la que ejerce esta función, precisamente porque entiende que necesita una supervisión más profesional y que necesita esta supervisión y esta tutoría. Por todo ello, señoría, entendemos que debe adoptarse la medida cautelar, por lo menos provisionalmente, hasta que se fije la vista de las medidas del pleito principal y se resuelva en el pleito principal si procede o no procede la incapacidad del demandado. Bueno, señoría. Sí, con la venia de su señoría, para oponernos a la medida cautelar solicitada de incapacitación de nuestro representado, y ello no podemos evitar, y las preguntas tanto de esta letrada como del letrado de los demandantes como del Ministerio Fiscal, pues no cabe duda de que han tenido también no solamente un contenido respecto a su situación personal y a la medicación y cómo se debe de llevar esa medicación y controlar esa medicación, sino que también ha habido preguntas de un contenido económico, y es inevitable hacer referencia a lo que aquí se ha dicho por parte de la demandante. Y son llamativas, por ejemplo, el hecho de que dice que malvendió una vivienda de su propiedad, pero ni lo acredita en ningún momento, ni sabe efectivamente por rumores, por los vecinos que le dijeron que la malvendió, pero en ningún momento ha acreditado. Dice que intenta vender la propiedad que tiene actualmente de la casita. Ella habla de malvender y que ese es uno de los motivos que llevan a que se le incapacite y que se le tenga que controlar por una tercera persona, por institución, en este caso sus bienes, cuando es llamativo que de la carta en la que se apartaban del procedimiento, pues dice que se valoró en una cantidad muy inferior, en 350.000 euros, y luego nos dice que no, que realmente esa propiedad vale más, que estará valorada entre 600 y 900.000 euros. Entonces, no entendemos que es malvender y quién le da el valor a las propiedades de nuestro representado para deducir que la quiere vender o vender por el precio que de verdad está en su derecho, puesto que es de su propiedad, o bien según su visión sería malvenderla. Llama la atención también que dice que efectivamente a él le correspondió una legítima por la muerte de su padre, que creo recordar que ha dicho que era de unos 87.000 euros, y que ese era el dinero que en vez de dárselo de motu propio, porque le correspondía esos 87.000 euros, lo que hacían era que esos 1.000 euros que le estaban entregando mensualmente eran parte de esa legítima, y eso es una decisión que adopta, no entendemos por qué, cuando no tenían esa capacidad de adoptar esa decisión, tanto parece ser la madre de nuestro representado y de la demandante, como la propia demandante. No existe, para que se dé la urgencia de la medida cautelar solicitada, ese riesgo de que pueda vender o malvender sus propiedades, porque en ningún momento han acreditado tampoco ni que existan esos anuncios que dice en la página web de que quiere vender la casita de Ibiza. Es más, si entramos en la página web y ponemos la casita, lo que se hace en esa casita es que se alquila.
También es llamativo también el hecho de que se ha dejado, nuestro representado ha dejado de tener ingresos precisamente coincidiendo con el nombramiento de un abogado del turno de oficio y la suspensión de la anterior vista de este procedimiento. El hecho de que desde ese momento hayan dejado de pasarle esos 1.000 euros que le estaban pasando. Entendemos que es una forma absolutamente de coacción y, por otro lado, también es llamativa y llama la atención de que contaba con unos ingresos, se subiera o no se subiera la renta del alquiler, lo cierto es que había unos ingresos por la renta de ese alquiler, de esa casa, y su hermana, en virtud de unos poderes que en su momento le dio nuestro representado, pues resuelve ese contrato, con lo cual deja también sin esos ingresos del alquiler a nuestro representado. Entonces, entendemos también que en cuanto a su situación personal, pues ya nos ha dicho aquí, la forense ha ratificado su informe y en ningún momento, sí somos conscientes, señoría, que no se está pidiendo de momento el ingreso en ningún centro cerrado. Pero también es bien cierto que efectivamente la propia demandante ha dicho aquí que lo que debería hacerse con él es ingresarle en algún centro. Con lo cual, entendemos que el fin último de esta incapacitación es un ingreso no voluntario en algún centro cerrado. Cuando la forense nos ha dicho aquí que siguiendo con las pautas correctamente como se deben de llevar, las pautas médicas con un tratamiento ambulatorio, sus patologías que tiene y sus problemas, pues le llevarían a llevar una vida normal, autónoma y con capacidad, como muy bien ha dicho, que entiende lo que son una venta patrimonial importante, con ningún peligro de que pueda malvender, como se le está suponiendo todo el rato, la propiedad que tiene en este momento. Que, por otro lado, teniendo en cuenta que no tiene otro tipo de ingresos, está en su derecho, puesto que es de su propiedad, de venderla, no malvenderla, venderla, para con eso, pues bueno, tener un futuro por delante sin las privaciones que está teniendo en este momento. Por tanto, entendemos que no procede la medida cautelar solicitada. Nada más, señoría. Simplemente, señoría, para interesar, estamos conformes con la adopción de una medida cautelar, pero acotada. En el sentido de no nombrar el tutor provisional de la Valenciana, sino administrador provisional. Administrador provisional de la Valenciana de los bienes, en este caso, de la única vivienda que tiene, que es la vivienda, digamos, llaman la casita, ¿no? La casita, exactamente. Y no es baladí, no es caprichoso ello, desde luego. Nos limitamos sencillamente a lo que nos ha dicho el propio perito a este respecto. El propio perito forense hemos preguntado que si efectivamente podría darse la posibilidad de una venta de la referida vivienda y la vendiera de una manera conveniente. He contestado que en un estado alterado de su conciencia, fruto de la enfermedad que padece, del trastorno ansioso depresivo, de las somatizaciones y del consumo de alcohol, lo que no viene garantizado con una estabilidad, sino que todo el historial clínico, son continuos los ingresos, la suma de ingresos, los psiquiatras, etcétera, estamos en una cadena, no existe una normalización hasta el momento, prueba de ello, es que ahora se vamos a otro campo, que es el del sometimiento a la UCA para tratar de curar o minorar el efecto que está produciendo el consumo de sustancias alcohólicas, en este caso bebidas alcohólicas. Nos ha dicho sencillamente a este respecto de que si da ese fenómeno, pues podría evidentemente provocarse una venta y que esa venta no fuera todo lo satisfactoria posible que podría ser. Y a ese respecto, indicar que lo que se trata es de proteger, en este caso, el patrimonio del propio señor García Campoy, no privarle realmente de su facultad de acción, tanto en cuanto él mismo puede manejarse con cantidades que además han sido aceptadas por la propia hermana, que la ha ido remitiendo
80.000 euros a razón de 1.000 euros, y que sí que efectivamente tiene una capacidad para administrar sus bienes, y que ya en el procedimiento principal valoraremos si nos encontramos ante una curatela con las facultades del artículo 171 o ante una tutoría, Lo cierto es que la cautela, en este caso, exige que de aquí a que se vea la vista principal se pueda establecer esta administración provisional en favor de la ¿cómo se llama?, de la Generalitat Valenciana, limitado únicamente a lo que se refiere el inmueble de la casita. Por otra parte, la propia letrado nos ha invitado a otra de las razones, ¿no? Dice, bueno, es que esta persona no tiene ahora ningún ingreso, entonces es lógico que pueda vender la casita. Por eso, con mayor razón, esa venta puede hacerse, sí, a lo mejor bien, o a lo mejor no. Parece ser que, según cómo se encuentre esta persona, ¿no? Evidentemente la historia nos dice que lleva una vida totalmente errática, que no ha tenido periodos de normalidad. Esto está sucediendo hasta el momento. ¿De dónde saca usted esa...? Vale, Francisco, abandone la sala. Se lo ha estado advirtiendo durante toda la vista. Por favor, abandone la sala. Venga, abandone la sala, va. Bueno. Si quieren acompañarlo, o Venga. si quiere acompañarlo uno de ustedes para que esté tranquilo, perfecto. Vale. Bueno, como decíamos, evidentemente Perdón. se sigue buscando evidentemente una curación, bueno, un paliativo. Y prueba de ello es que ahora existe otra entrevista con el médico, con psicólogos y tal, y que se va haciendo camino con él. Todo ello solicitamos que esta medida se acote a lo que hemos indicado al administrador provisional únicamente del referido bien. Además, disponer de los bienes que tenga por ahí. Nos referimos a los ingresos económicos que pueda tener, que ahora no los tiene, pero que hasta este momento, hace poco, se le iban facilitando, nada más. Las queda pendiente de resolución. Bueno, con carácter previo, he dicho que el IVAS no había contestado, sí que ha presentado un escrito de alegaciones manifestando que no iba a comparecer, pero que en el caso de que fuera designado lo haría.